de los temas que hemos estado debatiendo, pues recientemente, si está amenazada la libertad de expresión en México o no, ya son muchos los casos. Está relacionado sin duda con el tema que debatíamos el segmento pasado. Chucho, decíamos, la democracia pues es un régimen de libertades, y una de las libertades básicas más importantes, creo yo, es la de la libertad de expresión. Yo creo que hoy estamos en este programa gracias al régimen de la transición a la democracia, ¿no? Y sí hubo una apertura indudablemente en los medios de comunicación más plurales, más críticos al gobierno, ¿no? ¿Vamos para atrás? A mí me parece que hemos visto recientemente, en los últimos meses, una serie de casos que ya integran un patrón de conducta de una nueva estructura política. Creo que el caso, por ejemplo, de Héctor de Mauleón es verdaderamente alarmante, en donde el ejercicio del periodismo, la exhibición de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, motivan una demanda de la asesora, de la consejera jurídica del gobernador, quien a través de los mecanismos judiciales ordena... del Tribunal Electoral. Del Tribunal Electoral. O sea, no es cualquier corte. Del estado claro. de Tamaulipas, sí. Ordenan al periódico y al periodista el bajar de su plataforma esta información, una información que tiene fundamento en documentos oficiales, porque se trata de un ataque al honor de quien resultó finalmente ganadora de la elección judicial y será la próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tamaulipas. Las consecuencias de esta sentencia, que todavía está en un proceso de revisión, todavía hay recursos disponibles para el periódico y para el periodista, son verdaderamente terribles, porque no solamente se trata de que se le condene a una multa, sino que se le condena a vivir por el resto de su carrera periodística con una especie de marca en la frente en donde se reconozca como un supuesto violentador por haber tenido la osadía de exhibir las conexiones de esta mujer con grupos de la delincuencia organizada. Y yo creo que no solamente está ese caso, no solamente han sido víctimas periodistas, medios de comunicación, sino que también lo vemos ya como un ataque a ciudadanos que a través de las redes sociales expresan su molestia, que expresan públicamente su fastidio con algunos líderes de la política mexicana, quienes ejercen su derecho a burlarse de quienes nos gobiernan, reciben el hostigamiento institucionalizado, porque yo creo que esa es la nueva marca de la censura en nuestro país. No se trata simplemente de que haya una llamada para bajar de las frecuencias, para quitarle un espacio periodístico a alguien incómodo, sino que las instituciones están al servicio de la censura. Creo que el caso más alarmante es el caso del senador Fernández Noroña, que usó la plataforma y los espacios solemnes del Senado de la República para vejar a un ciudadano que lo increpó quizá rudamente. No solamente usó la asesoría legal del Senado para demandar a este ciudadano. Para demandarlo, pero además para hacerlo que se humillara públicamente, presentando una disculpa mientras el senador, sin voltearlo a ver, tomara su cafecito. Yo creo que sí hay una amenaza muy seria a la libertad de expresión, porque este ataque judicial a Héctor de Mauleón no solamente lo agrede él, sino que intimida al resto de los periodistas en nuestro país que por cualquier cosa podrían ser acusados de ejercer violencia política de género en un país que además tiene pues por lo menos la mitad de la representación democrática en manos de mujeres. Agrego nada más que dentro de las sanciones que le pusieron a Héctor de Mauleón, se tiene que disculpar por 16 días seguidos.
No sé por qué 16. Suena como medievales. No suena Hincado soviético. sí, o también A ver, medieval. 16 días usted pide perdón, muchachito. No, Sí, bueno. a ver, yo coincido en que son signos ominosos, que está el caso de Héctor de Mauleón, de algunos otros también, no sé, yo pienso en Hernán Gómez Bruera, que Sí, es muy claro. distinto, Sí, pero sí, también ha es muy sido, grave también. pero también es muy grave. En este segundo caso son personas que pues han tenido muchísimo poder. Él escribe unos libros muy documentados, Sí, con aquí mucha estuvo investigación, Hernán. y luego pues es objeto de unas intimidación espantosa, Sí. de procesos, de juicios levantados en su contra, en fin. Ahora, me gustaría enmarcar esto Sí. en un fenómeno más general que yo veo asociado a la transición a la democracia y que aprendí mucho sobre esto en el libro de Julieta Brambila al respecto, y es cómo coincide en México, como en algunos otros países, las dos cosas. O sea, por un lado, efectivamente aumenta la pluralidad en el mundo de los medios, aumentan las libertades de expresión, pero al mismo tiempo se vuelve mucho más riesgoso ser periodista. Se incrementa de manera muy significativa la violencia contra los comunicadores en general. Y tienes básicamente a un Estado omiso o incapaz o no interesado en atender esa violencia, porque a veces es una violencia que viene del Estado, de diferentes niveles del Estado, puede ser municipal, puede ser a nivel gobierno estatal, a nivel federal, pero a nivel federal no se hace mayor cosa para proteger la vida, a veces no solamente, digamos, la capacidad de expresarse, sino la vida de estos comunicadores. Ese es el fenómeno general. Yo lo que observo, eso lo veo en todos los gobiernos de la transición de la democracia. En segundo lugar, veo durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador algo que ahora veo un poco menos, pero me gustaría saber su opinión. Sí, ataques personalizados desde el máximo púlpito por parte del presidente de la República en contra de personas en lo individual, fuesen periodistas profesionales o fuesen opinadores, o fuesen personas de la sociedad civil que desarrollaban diferentes tipos de trabajos. Sí. Y sí me parece que desde ahí el propio presidente de la República lanzaba esas acusaciones. También me parece que hubo ciertas cuestiones que ocurrieron el sexenio pasado, en el ámbito, por ejemplo, de ciencia y tecnología, contra un conjunto de eminentes científicos, claro, que era una cosa de terror. Sí. ¿Sí? O sea, y por otro lado, querían meter a la cárcel. Exacto, o de Sergio Aguayo el sexenio pasado a nivel federal. Sí. Yo lo que noto es que sigue habiendo todo lo anterior. O sea, sigue habiendo más o menos libertad de expresión, pero sigue muy alta la violencia en contra de periodistas o personas que se expresan en contra de poderes constituidos o poderes fácticos. ¿Sí? Y veo una diferencia de esta administración, lo que llevamos del gobierno de Claudia Sheinbaum, en relación al gobierno pasado, de Andrés Manuel López Obrador. Sí se ve esa diferencia, pero como dice Jesús, también se ve otra diferencia, que es la intervención de estos tribunales, sobre todo electorales. Sí, bueno, pero es que eso yo creo que tiene muchísimo que ver con lo de la elección judicial, ese caso específico, ¿sí? No, pero no es el único. Bueno, simplemente termino. ¿Sí? Lo que veo, a diferencia del sexenio anterior, es que en este hay menos ese hostigamiento y cuestionamiento desde la figura presidencial desde el nivel local. Pero sigue la disposición de cerrar los ojos ante lo que está pasando. Igual que venía cerrando los ojos Andrés Manuel López Obrador, en cambio Enrique Peña Nieto, en cambio Felipe Calderón, todos esos cerraron los ojos, Chucho. Bueno, era muy distinta. Puede ser que sea muy distinta. La operación de la censura no tenía esta legitimación de un régimen que tiene instituciones, que tiene causales, que tiene toda la maquinaria en la misma dirección, y en donde la presidenta Sheinbaum efectivamente no usa la tribuna de la mañana todos los días para elegir a su enemigo en los medios, en los intelectuales, historiadores contra los que se iba Andrés Manuel López Obrador, pero ha guardado silencio. Y yo creo que hay una enorme responsabilidad en que la presidenta de la República, en este contexto, no levante la voz para denunciar ese abuso de poder de su coalición política. Me parece muy gravísimo, y es ella, en ese sentido, muy responsable de este clima de hostigamiento a la prensa. Luis Carlos. Yo quiero resaltar un elemento que me preocupa mucho de esta ola de
callar al crítico, a la disidencia o de censura, que es suerte de arrogancia, de ganas de humillar al adversario, que yo creo que a mí lo que más me preocupa de todas las manifestaciones son las de Noroña, porque su actitud corporal, el que estaba tomando café y el que tuviera una persona aquí humillada, exhibida frente al presidente del Senado, me pareció de tintes tiránicos. Sí. Porque Soviéticos. este deseo, porque tú puedes querer dejar de escuchar o puedes cuestionar a quien te critica o puedes querer acallarlo, pero querer humillarlo, querer exhibirlo, querer patearlo para decir yo soy el gobierno y a mí nadie me critica. Digo, esto es una derivación de lo que el populismo hace naturalmente, de que es querer generar unanimidad, de querer callar a quienes piensan diferente. Esa es la tendencia que empezó López Obrador. Pero ya estamos viendo que se está traduciendo en rutas legales que aprovechan la legislación de la violencia y razón de género para darle la vuelta, que aprovechan una legislación electoral que es demasiado regulatoria y prohibicionista para aprovecharse de eso, que utilizan lo que ha ocurrido siempre, medios de comunicación que dependen del financiamiento del gobierno y que están dispuestos a autocensurarse o a censurar a los críticos del gobierno. Esto sí está ocurriendo, esto es preocupante. Creo que en esto la presidenta puede básicamente mandar una señal. Creo yo que esto se reproduce muy rápidamente porque si el gobernador de Puebla se sale con la suya y la gobernadora de Campeche con la suya, en muy poco tiempo esto va a prosperar. Sí, totalmente. Y esto sí es uno de los elementos más, porque siempre pensamos, ¿qué importa que gobierne uno u otro? A mí en lo individual, ¿en qué me afecta? Bueno, estas ya son afectaciones concretas de personas con nombre y apellido. Totalmente. Por cierto, tú, Jesús, lo comparaste con un extraordinario artículo, hay que decirlo, con lo que le pasó al poeta cubano, recuérdame su nombre. Padilla, ¿no? Padilla, exacto, ¿no? Cuando empezaba el régimen castrista, ¿no? Dictatorial, ¿no? Y bueno, pues de esos tintes, ¿no? Sí. Bueno, vamos a una pausa y terminamos hablando de Hugo López-Gatell se va como representante de la Organización Mundial de la Salud.